Amigos, ya habiendo repasado una de las peores series calificadas de todos los tiempos, y pues ver que dentro de todo no estaba tan mal, era una caca evidentemente, pero por lo menos habían ciertas partes que se salvaban, es momento de conocer el otro lado de HBO Max, repasando así una serie que logró lo que muchos, pero en verdad muchos han intentado, haciendo una muy buena versión de la tremenda joya que fue su videojuego, siendo fieles a este, aunque evidentemente dándole su buen toque de originalidad, teniendo así semana a semana un nuevo episodio que hizo hablar a muchos de lo buenísima que estaba la historia. De verdad tenías que conocer la serie. Y pues ahora, ya habiendo tenido su epicardo final y quedar con muchísimas ganas de saber qué pasará en la segunda temporada, es momento de repasar esta primera parte. Así que sin tanta intro, démosle nomás con este resumencito, ya que así pasó The Last of Us, la serie, temporada 1. Esta historia comienza en el año 2003 con Sarah Miller, hija de Joe. Ese día era el cumpleaños de Joe y su hija le pide que no llegue tarde a casa y que traiga un pastel. Joe tiene un hermano llamado Tommy quien trabaja con él, y pues ese día todos salen juntos a sus respectivas labores. Al salir de la escuela, Sarah lleva un reloj dañado de su padre a que lo reparen, pero de pronto todo se pone bastante extraño. La tienda cierra, sacan a Sarah de allí, y en la calle empieza a colocarse aún más extraña la cosa. De regreso a casa, Sarah visita a sus vecinos y comparte con ellos. Allí hay una anciana que no habla ni se movía mucho. Sin embargo, mientras Sarah buscaba una película para llevarse, la mujer empieza a actuar bastante extraño, aunque Sarah no lo nota. Así, antes de salir, la niña ve como el perro de la familia queda viendo fijamente a la anciana. Ya en casa, Sarah espera a su padre, quien llega tarde y olvida el pastel, pero Sarah le entrega su regalo y juntos ven la película que trajo de la casa de la vecina. Así al rato, mientras Sarah estaba dormida, entra una llamada al teléfono de Joe. Se trataba de Tommy, quien llamaba pidiendo ayuda porque estaba preso. Joe deja a Sarah en su habitación y sale a ayudar a Tommy. Al poco tiempo, Sarah despierta porque habían aviones y mucho ruido afuera. Sarah busca a su padre pero no lo encuentra. Todo es bastante extraño, la televisión no funciona y de pronto Sarah ve al perro de sus vecinos en la puerta de su casa y decide salir para regresarlo con sus dueños. Pero al ir a la casa nota que está abierta y al entrar ve sangre, a uno de sus vecinos casi muerto sangrando pidiendo la ayuda y a la anciana atacando a otra mujer. Sarah queda impresionada por lo que ve y cuando la anciana se percata de su presencia decide perseguirla. Ante esto, Sarah corre y sale de la casa, encontrándose con su padre y su tío Tommy, quienes le piden que suba a la camioneta, y así estos matan a la anciana. Así el grupo sale del vecindario ante una Sarah que no entiende ni una chingada de lo que sucede. Allí Joe le explica que una especie de virus que se ha apoderado de las personas se propagó y que toda la ciudad está en completo caos. Para poder escapar tienen que tomar un atajo por el campo, ya que la autopista está colapsada. En eso quedan atrapados ante una horda de personas que se atacan unos a otros, y tras esto un avión se estrella cerca de ellos y terminan heridos al volcarse la camioneta. Joe al despertar saca a Sarah de la camioneta, ahí se da cuenta que la chica no puede caminar. Tommy se queda matando a la gente infectada con el hongo y se pone de acuerdo con Joe y Sarah de encontrarse junto al río. Joe toma a Sarah en brazos y van hacia donde se encontrarán con Tommy. En eso ambos se topan con un militar a quien Joe le aseguró que no estaban infectados, solo heridos, pero este igual decide dispararles. Así Joe termina en el suelo y Sarah a unos metros. El militar se le acerca a Joe para dispararle, pero Tommy llega y mata a este. Joe al buscar a Sarah se da cuenta que está herida, y aunque Joe trata de salvarla, esta muere. 20 años después, la ciudad de Boston se ha convertido en un lugar inhóspito y lleno de vegetación. De allí sale un niño que llega a la zona de cuarentena de la ciudad. Estando allí, unos oficiales lo ayudan. Así se muestra que con lo que han estado luchando es con un tipo de hongo Cordyceps que poco a poco va tomando control de las personas infectadas y que se propaga si una persona infectada muerde a otra. Al hacerle una revisión al niño le ven una herida, pero le aseguran que podrán ayudarlo inyectándole una medicina. Así ahora vemos a Joe, quien se encuentra trabajando quemando cuerpos de personas infectadas que tratan en el área de cuarentena. Y pues allí vemos el cuerpo de aquel pequeño de hace un rato. Al terminar y luego de recibir su pago y pedir otro trabajo, Joe recorre el área, donde se puede ver que a los que no hacen caso a las leyes de la ciudad son sometidos a juicios. Joe se encuentra en un lugar a solas con un policía a quien le da drogas a cambio de conseguir una batería. Por otra parte, una mujer llamada Tess está secuestrada tratando de conseguir también una batería para un auto.
En eso ocurre una explosión. Tess logra escapar pero es atrapada por policías a quienes asegura que no es una luciérnaga, un grupo de resistencia que se opone a la militarización de las zonas de cuarentena. Por otra parte conocemos a Verónica, quien es una chica secuestrada por las luciérnagas a quien periódicamente le hacen preguntas para comprobar que se encuentra bien por algún extraño motivo, que sí obviamente conoceremos más adelante. Tess, quien era pareja de Joe, llega con él y le informa que no consiguió la batería. Por su parte, Marlene, jefa de las luciérnagas, habla con su equipo, quienes no entienden ni una chingada porque tienen secuestrada a Verónica. Marlene habla con su amiga Kim, a quien le explica que llevan 20 años luchando contra Fedra, la organización militar, pero no han logrado nada. Así que todas las luciérnagas de Boston llegarán al lugar para trasladar a Verónica al oeste de Boston, fuera del área de cuarentena. Y pues para que su amiga entienda por qué tanto cuidado con la pequeña, Marlene le entregó un papel a Kim, quien tras leerlo, entiende todo. Por su parte, Joe y Tess salen a buscar una batería de auto que les ayudará a encontrar a Tommy, quien hace 3 semanas ha desaparecido. Marlene llega con Verónica, le da un bolso y la suelta. Allí le confiesa que cuando era bebé fue ella quien la llevó a un lugar para huérfanos de Fedra y le informa que todas las luciérnagas llegarán para irse esa noche y que ella tiene un propósito mayor. Además le confiesa algo, pero le pide que no lo repita porque si no morirá. Al llegar al lugar donde se encontrarían con un hombre que les vendería una batería, Joe y Tess se dan cuenta que este los iba a estafar, pero que ahora estaba muerto. Rato después ven a Verónica y se encuentran con Marlene y Kim, a quienes conocían, pues Joe les reclama que por su culpa su hermano estaba en su contra. Marlene le cuenta a Joe que sacaría a la chica de la ciudad esa noche, a quien llamó Ellie, pero no podrán hacerlo porque están heridas, así que le pide a Joe que ellos lo hagan. Estos se niegan, pero Marlene trata de convencerlos diciéndoles que si llevan a la chica donde ella les dice, no solo les dará la batería que necesitan, sino también lo que le pidan. Y pues así Tess habla con Joe y lo convence a aceptar. Al otro día, Joe, Tess y Ellie logran burlar la vigilancia de la salida de la ciudad, pero se encuentran con el militar con quien Joe hace tratos, el cual no se comporta muy amable. Entonces Joe, al recordar al militar que hace años mató a su hija, se abalanza sobre este, matándolo brutalmente a golpes. Allí Tess se da cuenta que el escaneo de Ellie dice que está infectada, pero esta confiesa que sí fue mordida por un infectado, pero que fue hace 3 semanas, algo extraño ya que los síntomas aparecen al día siguiente. Así, sin mucho tiempo para pensar porque se activan las alarmas de la ciudad, salen de esta con Ellie. Ahora nos remontamos al año 2003 en Yakarta, Indonesia, cuando una profesora de micología evalúa el hongo, diciendo que no es posible que el hongo esté en el cuerpo humano, pero la llevan a evaluar a una mujer muerta infectada por una mordedura. Allí descubre que en el interior de la mujer hay vida de Cordyceps, es decir, aquel hongo. Y pues la doctora, muy consternada al salir, informa que el hongo no tiene cura y que la única forma de detener la propagación es bombardeando toda la ciudad. De regreso al 2023, Tess y Joe debaten qué hacer con Ellie. Allí le preguntan a la chica por qué quieren llevarla al otro lado de la ciudad. Ella termina confesando que a ella la mordió un infectado y que Marlene la rescató metiéndola en observación por si la infección avanzaba. Pero la herida cicatrizó y que la llevaba al otro lado de la ciudad para que la estudiaran y pudieran hacer una vacuna. Al escuchar esto, Joe no quiere llevarla porque no cree que una vacuna o cura sea posible, pero Tess lo convence para seguir, ya que sea verdad o no lo de la vacuna, ellos conseguirán lo que necesitan, y pues así Joe acepta. Al salir a la ciudad pueden ver cómo está devastado. Allí Tess le explica a Ellie que todo está así ya que cuando empezó el hongo, bombardearon las ciudades. Mientras caminaban, Ellie le comenta que es huérfana y que la mordieron cuando se coló en un centro comercial. Finalmente llegan a un hotel desde el que vigilarán para saber bien la ruta que deben tomar. Allí se dan cuenta que hay muchos infectados cerca y Tess le explica a Ellie que los infectados están conectados ya que el hongo también crece debajo de la tierra y que si pisas una de sus fibras se pueden alertar a muchos infectados que buscarán atacarte. Viendo la situación, Joe y Tess deciden tomar una ruta en la que deben atravesar un museo. Estando allí notan que el museo está invadido del hongo pero ya está seco. Al entrar ven a un hombre muerto recientemente que fue atacado por un infectado, algo que los pone en alerta. Siguiendo el recorrido en el museo llegan a la segunda planta, cuando de pronto Tess y Ellie se caen causando bastante ruido. Luego ellos empiezan a escuchar ruidos de infectados. Joe pide silencio ya que el ruido los alerta. Finalmente un infectado ataca a Joe y todos empiezan a tratar de escapar dándose cuenta que no hay uno, sino 2 infectados. Después de un gran enfrentamiento logra matar a los 2 infectados. Al parecer todos están bien, menos Ellie quien fue mordida por segunda vez por un infectado. Luego de esto salen del museo.
Saliendo por el techo mientras Ellie va adelante, Joe le expresa su preocupación a Tess porque Ellie fue mordida por segunda vez, y pues ella le pide que sea optimista. Siguiendo su camino llegan al cuartel que Marlene les dijo, pero se dan cuenta que todos están muertos. Al parecer esto sucedió porque uno de ellos había sido infectado y atacó a los demás. Estando allí desesperada, Tess empieza a buscar una forma para llevar a Ellie donde Marlene quería, pero Joe dice que no deben regresar. Tess se niega y dice que se quedará. Allí Ellie se da cuenta que Tess fue infectada y que su herida ha avanzado bastante, mientras la de Ellie sigue igual. Así Tess le dice a Joe que debe ayudar a Ellie. De pronto uno de los infectados dentro del cuartel se despierta, y aunque Joe lo mata, está alerta a otros infectados. Mientras estos vienen, Tess le dice que ella los cubrirá y tira por todos lados combustible para que ellos puedan irse. Joe toma a Ellie, que no quería abandonar a Tess, y se van. Tess toma un encendedor, los infectados comienzan a llegar y cuando se empiezan a acercar a Tess, esta enciende el encendedor, lo lanza y el lugar explota. Así Joe y Ellie ven todo y siguen su camino. Joe y Ellie ahora solos caminan hacia un lugar donde Joe guardó municiones. En el camino Joe le cuenta a Ellie cómo comenzó todo hace 20 años, ya que ella nació cuando ya se había propagado el hongo. Luego de caminar finalmente llegan al lugar, y mientras Joe trata de encontrar municiones, Ellie revisa el lugar en busca de provisiones. Es así como llega a una especie de sótano donde encuentra una única caja de tampones. De pronto, estando allí aún, Ellie escucha un ruido. Se trata de un infectado que no podía moverse. Ellie se acerca y con su navajo corta una parte del cuerpo del infectado y nota que el hongo ya infectó todo su cuerpo, así que decide matarlo. Al reencontrarse con Joe, la chica le oculta lo que acaba de pasar, salen del lugar y siguen su camino. En medio de este llegan a un lugar que Joe no quería que Ellie viera, pero esta no le hace caso, así que al asomarse descubre un lugar con muchos restos humanos. Joe le cuenta que se trataba de personas que no estaban infectadas pero que fueron evacuadas de sus casas, pero al no tener un lugar al que llevarlas, los militares las mataron. Entonces así, en un flashback del pasado vemos que en uno de los pueblos en los que evacuaron a las personas estaba Bill, un hombre ermitaño que se escondió para no ser evacuado. Ya cuando todo el pueblo fue desalojado, Bill sale y empieza a cargarse de provisiones y arma un alambrado para proteger todo el pueblo. De esta forma, Bill logra sobrevivir solo 4 años, hasta que un día un hombre llamado Frank cae en una de las trampas que Bill había hecho. Al llegar al lugar, Bill desconfiado comprueba que el hombre no estaba infectado. Frank le pide ayuda a Bill para salir de la trampa y le pide comida, asegurándole que no tenía malas intenciones. Bill, aunque estaba dudoso, acepta llevándole a la casa permitiendo que se bañe y dándole una muy deliciosa comida. Luego de la cena, los hombres tienen un momento bastante romántico. Se terminan besando y terminan teniendo el delicioso. Y pues es así como Bill y Frank comienzan una relación. 3 años después, Bill y Frank siguen juntos. Ambos discuten porque Frank quiere hacer cambios en la casa y algunos lugares del pueblo, ya que lo considera su hogar, y además porque quiere invitar a unos amigos. Bill le dice que no tienen amigos y no es posible tenerlos, pero Frank le confiesa que ha estado comunicándose con una agradable mujer por radio. Y pues la mujer se trataba de Tess, quien junto a Joe fueron a visitarlos. Bill no estaba muy de acuerdo y desconfiaba mucho, sobre todo de Joe, pero este le dijo que le convenía llevarse bien porque podían ayudarse mutuamente, y pues así empiezan a llevarse un poco mejor. Años después, ya en el año 2023, Bill y Frank siguen juntos, pero ya bastante mayores. Frank tiene una enfermedad degenerativa que no tiene cura y está en silla de ruedas. Bill no está enfermo, pero sí menos ágil. Frank, a causa de su enfermedad, le dice a Bill que ya no quiere seguir viviendo y que ese será su último día. Frank le da instrucciones de lo que quiere hacer ese día, lo cual incluye que se casen, que tengan una cena romántica y que al final Bill diluya muchas pastillas en su vino para que pueda morir. Bill al principio dice no poder, pero finalmente termina aceptando. Así ambos pasan el día juntos y luego de la cena Bill toma 2 copas, sirve vino en ambas, diluye las pastillas en el vino de Frank y se lo entrega. Frank termina tomándose toda la copa y Bill hace lo mismo con la suya. En ese momento Frank se da cuenta que Bill había diluido pastillas en toda la botella de vino. Bill afirma que sí lo hizo, y que lo hizo porque ya está viejo, y que no había nada mejor que morir con el que era su gran amor. Es así como ambos se van a su cuarto. De regreso al presente, Joe llega al pueblo donde Bill y Frank viven. Al entrar en la casa, Joe busca a sus amigos, pero Ellie encuentra una carta que lee a Joe. Allí Bill le dice que ambos están muertos, y dice que puede tomar lo que quiera del lugar, y se despiden. Es así como Joe toma la camioneta de sus amigos, arma una batería y le dice a Ellie que empieza a tomar provisiones para poder llevarlas. Joe le cuenta que irá a buscar a su hermano Tommy, el cual desapareció antes de conocerla, y que ella debe obedecerlo en todo.
Hacia el rato, Ellie, luego de ducharse, encuentra una pistola y se la guarda sin que Joe se dé cuenta. Al tener todo listo, ambos se montan en la camioneta y emprenden su camino escuchando su buena musiquita. Joe y Ellie llegan a una gasolinera. Mientras Ellie está en el baño probando la pistola que tomó de casa de Bill, Joe está afuera sacando gasolina de los autos que están allí. Al terminar, continúan su camino, pero Joe decide parar en un bosque para descansar y seguir al día siguiente. Estando allí, luego de instalar todo y comer, ambos se preparan para dormir. Momentos después, Ellie le pregunta a Joe si nadie los atacará, y él responde que no, pero termina levantándose y vigilando toda la noche. Al otro día, Joe prepara café, algo que no le gusta a Ellie, y se preparan para continuar el viaje. En carretera, mientras Ellie trata de leer el mapa de la ciudad, le pide a Joe que le cuente más de su vida. Es así como Joe le cuenta que su hermano, antes de los contagios, era soldado, y que después conoció a Marlene y se volvió miembro de las Luciérnagas. En eso llegan a un túnel que está cerrado en Kansas City, algo que no le gusta mucho a Joe, así que trata de investigar, pero al ver que no podrá pasar, decide regresarse para poder rodear el túnel. Mientras trataban de hacerlo, aparece un hombre pidiendo ayuda por estar herido, pero Joe no le hace caso acelerando el carro. En eso aparece otro hombre, los empiezan a atacar y estos caen en una trampa que les daña las llantas. La camioneta termina estrellándose y los hombres empiezan a dispararles. Después de comprobar que está bien, Joe le da instrucciones a Ellie que se esconda en un hueco de la pared mientras él dispara a los hombres. Ellie le hace caso y Joe termina hiriendo a 2 de los hombres, pero de la nada sale un tercero que la ataca. Joe no podrá defenderse, entonces Ellie toma la pistola de su mochila y le dispara. El hombre queda herido, entonces Joe le quita la pistola a Ellie y termina definitivamente con este. Después de esto, Joe trata de comprobar que Ellie está bien por lo que acaba de hacer, pero ella le asegura que no es la primera vez que lo hace. Joe y Ellie escapan del lugar escabulléndose de los compañeros de las personas que hirieron. Por otra parte, conocemos a Kathleen, quien se encuentra interrogando a un hombre que resulta ser su médico. Le pregunta acerca de Henry. El doctor confiesa que sí le dio información a Fedra porque lo amenazaron. En eso, la mujer sale y ve los cuerpos de los 3 hombres. Allí le dicen que eso le hicieron gente de fuera de la ciudad, pero no había información de Henry. Kathleen pregunta si un doctor puede ayudarlos, pero le dicen que no hay nada que hacer, así que llena de rabia, entra nuevamente y mata al doctor. Al salir les indica a todos que deben revisar toda la ciudad, encontrar a quienes mataron a su gente y acabar con estos. Es así como empiezan a revisar toda la ciudad. Mientras tanto, Joe y Ellie se encuentran escondidos, pero piensan en ir a un edificio a esconderse. Joe habla con Ellie de lo que pasó y se da cuenta que debe tratar a Ellie como una persona madura y le enseña cómo utilizar bien el arma y se la regresa. Así ambos salen del lugar hacia el edificio. Kathleen y un líder del lugar, Perry, llegan a un edificio donde encuentran unas latas de comidas y dibujos de superhéroes que eran de Henry y su hermano Sam. En ese mismo edificio entran a una habitación y se dan cuenta que el piso está hundido y que hay algo que se mueve allí, aunque ambos deciden no decirle nada a nadie de lo que vieron. Ellie y Joe logran subir varios pisos del edificio y se resguardan. Joe lanza unos vidrios en el piso y así poder escuchar si alguien los ataca, mientras que Ellie prepara unos cojines para dormir. Allí ambos hablan y se ríen un rato, haciendo su relación más cercana. Ambos se quedan dormidos y de pronto Ellie despierta a Joe, quien ve como un hombre apunta con una pistola a Ellie y un niño a él. Ahora, 10 días antes de que Joe y Ellie llegaran a Kansas City, la resistencia le quita el control de la ciudad a Fedra y conocemos a Henry y a su hermano Sam, quienes huyen de Kathleen, que los busca para matarlos. Por su parte, Kathleen, para encontrar a Henry, secuestra a un grupo de informantes de Fedra, los interroga y amenaza con matarlos si no le dicen dónde está Henry y su hermano. Así un hombre le da la última ubicación de Henry, aunque Kathleen igual los manda a matar a todos. Mientras tanto, Henry y Sam llegan a un edificio y se encuentran con el doctor, el cual está comido de que les durará unos días hasta que puedan salir de Kansas. Sam, al ser un niño, tiene miedo, pero Henry lo ayuda a distraerse haciendo dibujos en la pared. Ya pasados los 10 días, el doctor no aparece y ya la comida se les acaba. Más tarde, al ver que el doctor no volverá, Henry decide salir de su escondite con Sam y es así como llegan al edificio donde estaban escondidos Joe y Ellie. Luego de apuntarlos, Henry le asegura a Ellie y a Joe que no quiere lastimarlos, solo ayudarlos, pues la verdad es que Henry es bastante inexperto en este tipo de situaciones. Allí Henry se presenta diciéndoles que era el más buscado de Kansas City, y pues ellos son los segundos. Seguidamente Joe y Ellie comparten su comida con Henry y Sam. Allí tratan de hablar y Henry le asegura que al amanecer puede ayudarlos a salir de la ciudad, ya que la conoce muy bien.
Al día siguiente, Henry le comenta lo que hizo la resistencia hace 10 días en la ciudad y que él había sido un soplón de Fedra. Aunque Joe dice no trabajar con soplones, al final acepta porque lo necesita. A pesar de que Henry conoce la ciudad, no sabe cómo llegar vivo, así que por eso necesita la ayuda de Joe, porque estaba armado. Allí Henry le dice que nunca ha matado a nadie, y pues por su parte Sam y Ellie se hacen muy buenos amigos. Henry comparte el plan para poder salir de la ciudad, en el cual deben salir de la ciudad atravesando los túneles de mantenimiento. El problema es que Fedra encerró a los infectados bajo tierra hace 15 años. Muchos creen que los túneles hay infectados, pero Henry cree que no hay nada allí. Joe le pregunta si estuvo en los túneles, a lo que responde que no, pero con tipo de Fedra le aseguró que los túneles están vacíos. Joe no confía mucho, pero Henry insiste en que el caso de que haya solo serían 2 o 3, algo que ellos pueden manejar. Así salen del edificio y empiezan a atravesar los túneles. Caminando llegan a un fuerte donde pueden comprobar que había personas, pero que seguramente murieron infectadas. Estando allí, Henry propone quedarse un rato descansando hasta que oscurezca más. Joe acepta. Sam y Ellie por su parte se divierten juntos. Estando allí, Henry le confiesa a Joe que Catelyn lo busca porque le entregó a su hermano, el líder de la resistencia a los de Fedra, ya que Sam tenía leucemia y los únicos que tenían la medicina para salvarlo eran ellos. Por su parte, Catelyn en su cuarto le cuenta a su compañero Perry que su hermano Michael era su héroe, y aunque está segura que él no estaría de acuerdo con vengarse de Henry por lo que hizo, debe hacerlo. Perry, a pesar de que cree que debe enfocarse en otras cosas, decide apoyarla. Los chicos logran salir de los túneles y están a punto de salir de Kansas City, pero de pronto son atacados. Todos se esconden detrás de un auto y Joe se da cuenta que se trata de una sola persona y que no tiene buena puntería, así que le pide que lo esperen allí mientras él se encarga. Es así como Joe llega a la casa donde está el tirador y al llegar logra abatirlo, pero se da cuenta que el hombre es de la resistencia y que ya había avisado a Catelyn y sus compañeros, quienes ya venían en camino. Joe le grita a los chicos que deben correr. Catelyn con el resto de la resistencia vienen en camino, y aunque Joe trata de ayudarlos para que escapen, quedan arrinconados. Henry decide salir para entregarse con la condición que dejen vivir a Sam, pero Catelyn no acepta. En eso, cerca de ellos, la tierra empieza a moverse, y de pronto empiezan a salir un montonazo, pero montonazo de infectados. Todo se vuelve tremendo caos mientras Joe trata de ayudar a Ellie desde su posición. Perry terminó muriendo a manos de un tipo de infectado llamado Gordinflón, y Catelyn, quien a pesar de ver lo que sucede, sigue obsesionado con matar a Henry, pero aparece un infectado y también la ataca. Aprovechando la situación, los chicos logran escapar y colocarse a salvo. Ya escondidos, Joe le dice a Henry que tanto él como Sam pueden acompañarlos hasta Wyoming. Henry le dice que se lo cantará a Sam la mañana siguiente. Mientras tanto, en la habitación, Sam y Ellie hablan sobre el miedo. En eso, Sam le muestra a la chica que fue mordido por un infectado. Ellie le dice que su sangre puede sanarlo, así que para ayudarlos hace un corte y le unta sangre en la herida. Luego de esto se van a dormir. Al otro día, Sam está completamente infectado y ataca a Ellie. Joe, al ver la situación, saca su arma, pero Henry se la quita y en medio de la situación dispara a Sam. Al no poder creer lo que hizo su hermano, Henry decide quitarse la vida. Joe y Ellie deciden enterrar a sus amigos. Ellie está muy afectada por la muerte de Sam. Finalmente, luego de dejarle un cartel con un "Lo siento" en la tumba de Sam, Joe y Ellie continúan su camino. Ya han pasado 3 meses desde la muerte de Henry y Sam. El invierno ha llegado y ya no es Kansas. Ellie y Joe llegan a casa de 2 viejos a quienes amenazan para conseguir información. Allí ellos le cuentan que para llegar al pueblo más cercano deben atravesar el río de la muerte, el cual es bastante peligroso. Sin hacer mucho caso, Joe y Ellie se preparan para irse, pero antes de salir a Joe le da taquicardia y empieza a sentirse mal, pero él decide ocultárselo a Ellie. Joe y Ellie empiezan una larga caminata y llegan cerca del río de la muerte, pero al ver que no hay mucho peligro deciden acampar para descansar. Frente a la fogata, allí Joe y Ellie empiezan a hablar y ella le pregunta qué hará cuando termine la misión de llevarla con las luciérnagas. Él contesta que se quiere retirar en un lugar tranquilo rodeado de ovejas sin que nadie lo moleste. Ella por su parte confiesa que estará muerta de miedo pensando si la vacuna funcionará o no, y le confiesa a Joe que cuando vio la mordida de Sam le untó su sangre con la esperanza de que no se convirtiera, pero no funcionó. Joe le da ánimo y le dice que claro que todo funcionará. Después de la charla antes de dormir, Joe le dice a Ellie que él se encargará de hacer guardia. Sin embargo, Joe se queda dormido y es Ellie quien hace guardia, siguiendo todo lo que Joe le enseñó, aunque Joe no estuvo para nada contento con que no lo despertara. Ambos continúan su camino cuando de pronto son emboscados por un grupo de hombres. Estos le preguntan si están infectados, ellos responden que no, pero envían a un perro a comprobarlo, y aunque la cosa se pone bastante tensa, todo sale bien.
En eso los hombres le preguntan qué hacen allí, y Joe le dice que busca a su hermano. Una mujer que iba con los hombres le pregunta el nombre de su hermano, y cuando Joe menciona a Tommy, les pide que se lleven a él y a Joe. Joe y Ellie terminan llegando a un pueblo recién formado en el que parece todo muy normal. Allí Joe se reencuentra con su hermano Tommy. Ya más tranquilos y comiendo, Joe habla con su hermano Tommy. Este le cuenta a Joe que la mujer que los lleva allí es María, su pareja. Seguidamente María y Tommy les enseñan a Joe y Ellie el pueblo, diciéndoles que lograron sobrevivir siendo comunistas y aislándose de todos los demás, eliminando incluso las señas por radio. A Joe se empieza a sentir incómodo con todo, y María lo nota, así que se lleva a Ellie con ella, dejando a sola a los hermanos. Ya solos en un bar, Joe le cuenta todo lo que ha vivido con Ellie y diciéndole que debe llevar a Ellie con las luciérnagas. Tommy le dice dónde puede encontrarlas y Joe le dice que pueden hacerlo juntos, pero Tommy se quiere quedar confesándole a su hermano que María está embarazada. Aquella noticia no le cayó muy bien a Joe, que le reclama a su hermano por no avisarle que estaba allí. Ambos terminan discutiendo fuertemente. Joe sale del bar y se vuelve a sentir mal, e incluso termina alucinando con su hija fallecida. Mientras tanto, María llevó a Ellie hasta su casa. Allí la chica se duchó y María le atendió dándole ropa e incluso cortando el cabello. Estando allí, María le cuenta a Ellie que Joe tuvo una hija llamada Sara que murió cuando la pandemia comenzó. María le recomienda a Ellie tener cuidado de confiar en Joe, pero Ellie lo defiende. María lleva a Ellie al cine. Mientras esto ocurre, Joe y Tommy vuelven a hablar. Allí Joe le cuenta todo a su hermano, le habla de la muerte de Tess y le confiesa se siente bastante viejo. Además confiesa por qué Ellie es tan importante para las luciérnagas y que no cree poder llevarla hasta ellas para hacer las pruebas. Joe le pide a Tommy que la lleve él, ya que él confía solo en él y es más joven y fuerte. Tommy acepta ayudarlo. Joe habla con Ellie y se da cuenta que la chica había escuchado toda la conversación entre los hermanos. Ellie le dice a Joe que ya se siente solo segura con él, pero él insiste que mejor estará con Tommy. Ellie menciona a Sara y le dice que entiende sus miedos, pero Joe no le hizo caso y siguió con el plan. Ya solo Joe recuerda a su hija, dejando ver que aún es tema bastante difícil para él. Al día siguiente, Ellie y Tommy se preparan para partir, pero se encuentran en el establo con Joe, que le pide disculpas a Ellie y le dice que ella es la que debe decidir con quién ir. Ellie elige a Joe, así que luego de una triste despedida con su hermano y ponerse en buena con él, Joe y Ellie emprenden su viaje a caballo. Todo el viaje hasta la base de las luciérnagas que le dijo Tommy fue tranquilo. Incluso la relación entre Joe y Ellie mejoró mucho, volviéndose más fuerte y cercana. Al llegar a la base de las luciérnagas, Joe y Ellie la exploran pero no ven a nadie, algo que les parece sospechoso. Sin embargo, de pronto ven a unos hombres, así que Joe y Ellie se preparan para escapar, pero un hombre los enfrenta y aunque Joe logra matarlo, termina herido. Ellie lo ayuda a montar en el caballo y logran escapar, pero en el camino Joe queda inconsciente y se cae del caballo. Ellie lleva a Joe dentro de una casa con la intención de ayudarlo, pero Joe, al ver que no podía hacer nada, le pide que se vaya de regreso con Tommy. Ellie claramente al principio se niega, pero ante la insistencia de Joe va hacia la salida. En ese momento nos muestran a Ellie del pasado recluida por Fedra. En ese lugar está una chica que fastidia mucho a Ellie y que le roba sus audífonos, algo que no le gusta para nada a Ellie y la termina golpeando. Ya con el director del lugar, este le dice que ya no la encerrará, ya que lo ha hecho muchas las últimas semanas debido a su mal comportamiento y nada ha funcionado. Así que mejor la aconseja diciéndole que Fedra es su mejor opción y que lo mejor es que cambie su futuro y se comporte para convertirse en agente de Fedra. Ellie en su habitación algo triste se va a dormir, pero tiempo después es despertada por su amiga Riley, quien se había ido hace una semana y a quien ella daba por muerta. Riley le cuenta que está trabajando para las luciérnagas. Ellie al principio no le cree, pero luego ella le muestra un arma. Ellie le pide que le cuente todo. Riley acepta, pero le dice que antes se escapen por algunas horas, ya que ella la quiere llevar a un lugar especial. Ellie acepta y se van juntas. Las chicas primero llegan a un edificio donde ven a un hombre muerto debido a que combinó alcohol con pastillas. Las chicas se aprovechan y se roban el alcohol y se van. En el camino, Riley le muestra el centro comercial y le dice que la llevará allí, pero Ellie dice que hay muchos infectados allí, pero Riley le asegura que no es así, que confía en ella. Ellie y Riley llegan al lugar. Al principio para Ellie el lugar no es nada espectacular, pero Riley la sorprende encendiendo todas las luces de todo el centro comercial, algo que a Ellie le gustó. Seguidamente Riley le dice a Ellie que le mostrará 4 maravillas del lugar. Ellie, emocionada, cree que las escaleras mecánicas es una de ellas. Riley primero lleva a Ellie un carrusel. Las chicas luego de montarse en el juego. Además de beber el alcohol, Riley se sincera con Ellie y le cuenta que se escapó porque en Fedra le dieron la función de vigilar alcantarillas, algo que a ella no le gustaba.
Seguidamente Riley le muestra a Ellie otro lugar. Se trataba de una cabina de fotos donde las chicas se divierten tomándose fotos con muecas divertidas. Luego de allí Riley dirige a su amiga a una sala de juegos, algo que emocionó bastante a Ellie. Así que sacan unas monedas de una máquina y se pasan bastante rato jugando. Mientras aquello sucedía en el centro comercial se puede ver como un infectado empieza a despertarse a causa del ruido que hacían las chicas. Al rato Ellie le dice a Riley que debe irse, ya que al día siguiente tiene entrenamiento, pero Riley la convence de que se quede más tiempo. Riley lleva a Ellie a un lugar para darle un regalo. Al llegar Riley le entrega un libro de chistes. Estando allí Ellie se da cuenta que Riley tiene bombas. Ellie se pelea con Riley diciéndole que le mintió y que se lo regresó porque le mandaron a custodiar la zona, pero Riley termina confesándole que se vino a despedir ya que le asignaron la zona de cuarentena a Atlanta, es decir, un lugar bastante alejado. Ellie se molesta y decide irse, pero luego se arrepiente y regresa a buscar a su amiga. Ellie encuentra a Riley en una tienda de disfraces y muñecos de terror. Ambas se piden perdón y solucionan sus problemas. Luego deciden divertirse colocándose unas máscaras y bailando, algo que terminó con ellas besándose. Momento que fue un tanto incómodo, pero luego terminaron riéndose. Justo en ese momento aparece el infectado. Riley trata de matarlo pero no lo logra. Ambas empiezan a escapar, pero tanto Ellie como Riley deben luchar con el infectado. Ellie termina venciéndolo, pero se da cuenta que fue mordida y Riley le muestra que ella también. Riley primero piensa en que se maten, pero luego decide vivir el tiempo que les queda antes de convertirse juntas. Riley le pide perdón a Ellie por llevarla a ese lugar, ya que por su culpa terminó infectada. De regreso al presente, Ellie decide no abandonar a Joe y empieza a buscar con qué ayudarlo. Así encuentra a Ojaelo y regresa con él, empezando así a coserle la herida. Ahora estamos en Silver Lake, donde hay un grupo de sobrevivientes, los cuales son liderados por David. Este hombre dirige al grupo tomando como la base lo que dice la Biblia. Ese día David estaba despidiendo a uno de los miembros de su grupo, un hombre que había muerto y que dejaba a su hija, quien estaba desconsolada. David la consuela, y cuando la niña le pregunta cuándo enterrarán a su padre, este dice que en primavera, ya que es invierno y es difícil cavar. Más adelante David conversa con James, uno de sus hombres, que le informa que ya casi no les queda comida y que las personas ya no creen mucho en su liderazgo. De vuelta con Ellie y Joe, después de que Ellie le cosiera la herida a Joe, este aún no despertaba y es que la herida aún no se veía nada bien. Ellie decide salir de cacería ya que necesitan comida, entonces tomando su rifle se adentra en el bosque y logra dispararle a un venado, y este queda herido, pero se escapa. El venado es encontrado por David y James, quienes no sabían que le había disparado, pero minutos después aparece Ellie apuntándolos con el rifle y reclamándolo como suyo. David intenta persuadir a Ellie ofreciéndole un trueque. Ellie le pide medicina a cambio de la mitad del venado. El trueque era algo justo, así que David envió a James a buscar la medicina, mientras Ellie y David esperaban. En medio de la conversación, David le ofrece a Ellie unirse al grupo. Ellie no acepta y David insiste diciéndole que todo pasa por algo. Es así como David le dice que hace poco él envió a un grupo de hombres a una misión. Uno de ellos murió y los que sobrevivieron les dijo que a este lo mató un hombre que viajaba con una niña. Allí Ellie entiende que David hablaba de ella y Joe. Justo en ese momento aparece James apuntando a Ellie, pero por órdenes de David, este les dio las medicinas y Ellie se fue directo con Joe. Y pues ahí James cuestiona la decisión de David de dejarla ir. Al llegar al lugar donde estaba Joe, Ellie le aplica el medicamento a Joe en la misma herida, ya que no sabía dónde colocársela. De vuelta en Silver Lake, el grupo ya casi no tiene alimento, y cuando llega la hora de la comida y tienen carne, un hombre pregunta por la procedencia de la misma, quedándose sin respuestas. En eso David y James llegan con el venado y anuncian que encontraron al asesino y al acompañante de Alec, el hombre que hacía pocos días había muerto. La hija del hombre pide que los maten a ambos, pero David ante tal atrevimiento le da una cachetada a la niña. Por su parte, Ellie revisa la herida de Joe notando que la medicina hace efecto, pues la herida se ve mejor y está cicatrizando, así que decide seguir aplicando el medicamento. Joe aún estaba inconsciente. Al salir de la cabaña para darle comida a su caballo, Ellie escucha ruidos. David y sus hombres están en la zona y vienen para matar a Joe y llevarse a Ellie. Ellie llega corriendo con Joe tratando de despertarlo, pero no lo logra, aunque Joe sí la escucha. Ellie le deja un cuchillo para que se defienda. Ellie sale de la cabaña con su rifle y se monta en su caballo, pero termina herida y David se la lleva, mientras sus hombres buscan venganza con Joe.
Aun cuando Joe no estaba despierto del todo, escucha los ruidos de alguien en la cabaña. Entonces cuando el hombre entra donde estaba Joe, este con sus pocas fuerzas logra matarlo. David encerra a Ellie en una celda y le ofrece comida diciendo que era carne de venado, pero Ellie nota una oreja humana en el suelo. David se acerca de forma seductora a Ellie y está viendo sus intenciones, le sigue el juego hasta que termina rompiéndole los dedos. Joe mata a uno de los hombres que querían matarlo, no sin antes averiguar dónde quedaba el pueblo de ellos para buscar a Ellie. Joe llega a Silver Lake y entrando en una cabaña encuentra cosas perturbadoras, incluso cuerpos humanos mutilados que se usaban como alimento. David se cansa a Ellie y junto a James la sacan de la celda dispuestos a matarla picándola en pedazos, y cuando este le iba a matar lo distrae diciéndole que estaba infectada, algo que trató de comprobar. Ese momento de confusión Ellie lo aprovechó para tomar el cuchillo, matar a James y escapar. Ellie se esconde pero David la persigue diciéndole que solo hay una salida y él tiene la llave, así que Ellie con ayuda de un cuchillo lo hiere, pero él es más fuerte y termina sometiéndola e intentando aprovecharse de ella. Pero Ellie toma un cuchillo grande y hiere una y otra y otra y otra vez a David, matándolo. Luego de ese traumático momento, Ellie sale del lugar desorientada y en shock sin saber dónde ir, y justo en ese momento aparece Joe quien la calma, la abriga y se la lleva del lugar. Una mujer embarazada a punto de dar a luz está en el bosque escapando de infectados. Finalmente con mucho dolor llega a una casa en donde dice yo soy, pero nadie le contesta. Sube las escaleras, entra a una habitación la cual cierra con seguro y una silla y se tira en el suelo para tener al bebé. Justo cuando el bebé va a nacer, entra un infectado y la ataca. Esta como puede se defiende y termina matándolo de varias puñaladas con una daga que tenía. Una vez el infectado está muerto, la mujer tiene al bebé y se da cuenta que fue mordida. Seguidamente, con la misma daga llena de sangre del infectado, corta el cordón umbilical. Luego toma a la niña y la llama Ellie. Al rato muestran a Marlene, líder de las luciérnagas, y algunos hombres entrar a la misma casa y llamar a Anna. Marlene sube las escaleras y solo escucha algunos ruidos. Al entrar a la habitación, Marlene ve a Anna con la bebé y se da cuenta que la mujer fue mordida. Marlene le pide perdón por no llegar a tiempo, pero la mujer solo le pide que se lleve a la bebé. Le dice que el cordón lo cortó antes de ser mordida. Marlene no le cree, pero Anna le asegura que sí. Anna le pide que se lleve a la niña y se la dé a alguien que la cuide. Además le pide que la mate. Marlene evidentemente le dice que no puede, pero Anna le recuerda que se conocen de toda la vida y que debe hacerlo. Así que Marlene se lleva a la niña de la habitación y luego mata a Anna. Volviendo al presente, Ellie está con Joe pero está bastante pensativa y callada. Joe le dice que ya sabe dónde queda un hospital y seguro es el que ellos estaban buscando. Joe en el camino trata de animarla y sacarle conversación, pero ella está bastante callada y distraída. Finalmente llegan a un edificio que pretenden atravesar para llegar. Ellie sigue muy distraída y Joe le pregunta si está bien porque ese día está especialmente callada. Ella le dice que está bien. Joe le dice que la subirá para que baje una escalera y al subirla Ellie le pasa la escalera apresuradamente a Joe y le dice que se apure y que debe ver algo increíble. Joe la persigue y al llegar con Ellie puede ver una jirafa comiendo. Ellie está fascinada e incluso Joe le enseña a darle comida. Al subir un poco más en el edificio, Ellie y Joe llegan a un lugar donde pueden ver a un montonazo de jirafas. Estando allí, Joe aprovecha para decirle a Ellie que ya no necesita hacer nada, que pueden regresar con Tommy. Pero Ellie le dice que después de todo lo que pasaron deben terminar lo que empezaron, que entiende que sus intenciones son buenas y que al terminar lo que deben hacer, ella lo seguirá donde sea, con Tommy, al rancho de ovejas o a la luna. Joe accede y siguen su camino. Joe y Ellie llegan a un lugar donde al inicio de la pandemia estaban los del ejército. Estando allí, Joe le cuenta a Ellie que poco tiempo después de la muerte de Sarah, su hija, él intentó suicidarse pero falló. Ellie queda impresionada y le dice que le alegra que fallara. Además le dice que el tiempo cura las heridas, pero Joe le dice que no fue el tiempo quien curó aquella, dándole a entender que fue ella. Ellie se da cuenta y se siente un poco triste, pero rápidamente le dice que deben continuar. Mientras caminaban, Joe le pide a Ellie que le cuente chistes. Ella toma su libro de chistes malos y empieza a contarle, aunque justo en ese momento les cae cerca un artefacto que resulta ser una bomba. Estando en el suelo aturdidos, se acercan unos hombres tomando a Ellie, llevándosela y golpeando a Joe, dejándolo inconsciente. Al despertarse, Joe ve en el lugar a Marlene que le agradece por traer a Ellie. Le dice que ella está bien, que la prepararán para cirugía. Le dice que el doctor cree que el hongo creció en ella desde que nació y que por eso es inmune, que el doctor lo extirpará y que con los mensajeros químicos que se formaron podrán crear una cura para todos. Joe entiende que el hongo crece en el cerebro, entendiendo que Ellie morirá, así que le dice a Marlene que la lleve con ella, pero los hombres de Marlene lo detienen. Él le dice que ella no entiende, pero ella le explica que estuvo cuando Ellie nació
conoció y que le jura a su madre que protegería a Ellie, así que ella sí entiende. Marlene le dice a sus hombres que tomen a Joe, lo dejen en la autopista con su mochila y le entreguen la daga de Ellie, y les da instrucciones de que si Joe intenta algo, lo maten. Joe es escoltado por todo el hospital, pero antes de llegar a la salida, Joe logra zafarse matando a los guardias y recuperando sus cosas, dispuesta a buscar a Ellie. Poco a poco Joe va matando a cada hombre de las luciérnagas hasta llegar a Ellie, a quien preparaban para la cirugía. Joe mata al doctor y pide a las enfermeras que la desconecten. Ellas obedecen y Joe se lleva a Ellie de allí. Aunque al salir se encuentra con Marlene, que le dice que él no podrá protegerla por siempre, ya que vive en un mundo roto y que él un día morirá, que mejor deje que ella decida. Joe lo piensa un poco. Seguidamente vemos a Joe en carretera con Ellie en el carro, apenas despertando de la anestesia. Cuando Ellie le pregunta qué pasó, Joe mintiéndole le dice que los médicos hicieron pruebas, que habían otros como ella y que se dieron cuenta que no era posible la cura. Ellie le pregunta por Marlene y él le dice que murió. Así, en un recuerdo de Joe nos muestran cómo este mata a Marlene porque sabía que iría tras Ellie. Luego de varios días en carretera, el auto se averió entrando a Wyoming, así que Joe y Ellie tuvieron que seguir el camino a pie. Mientras caminaban, Joe le cuenta a Ellie cómo era Sarah, asegurándole que seguro se llevarían bien porque ella es bastante divertida. Cuando estaban a punto de llegar, Ellie detiene a Joe y le cuenta que la primera persona que mató fue a Riley y que ella fue la primera en irse, que luego vino Tess y luego Sam. Ellie termina pidiéndole a Joe que le jure que todo lo que dijo de las luciérnagas es cierto, y Joe, tras pensarlo, lo jura. Y bueno amigos, este ha sido todo el resumen de esta entretenida serie, la cual debo de admitir me ha gustado bastante. De hecho me ha gustado tanto que posiblemente por estos días me lo esté pasando aquel videojuego que pues trajo esta historia, y que pues por mi parte evidentemente nunca me lo he jugado, y pues quiero ahora conocer toda la historia completa, saber qué cosas dejaron, qué cosas descartaron y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, queriendo hacer un poquito más especial este video tan larguísimo que pues nos llevó un montonazo de tiempo poder realizarlo, así que por favor deja tu grandísimo like. He querido dejar mi opinión acerca de esta serie, decir los puntos que me han parecido geniales y que otras cosas pues se podrían haber mejorado. Esto claramente en mi humilde opinión de persona común y corriente. Y bueno, el primer punto sería aquello que mencioné más o menos al principio, el hecho de que esta termina siendo bastante genialísima prácticamente para cualquier persona. Hayas o no jugado aquel videojuego, al final de cuentas te vas a volver un fanático de The Last of Us. O bueno, por lo menos te va a gustar bastante. Aunque si eres una persona que pues solamente se vio el primer episodio y quedó completamente decepcionado, déjame decirte que pues es algo bastante normal. Yo por lo menos con el primer capítulo, a pesar de que había escuchado bastantes buenas opiniones, debo de admitir que pues no me gustó tanto, y pues no fui la única persona evidentemente, pero ya con el segundo, el tercero, el cuarto va bastante bien, y pues con el séptimo quizás bajamos un poquito, o por lo menos desde mi opinión el séptimo está bastante como que no me gustó mucho, pero ya después con el octavo y noveno, ¡ulala! De hecho, con respecto a la historia, esta claramente, al tratarse de una adaptación a un videojuego, tenía muchísimas, pero muchísimas cosas que contar, y pues está pasado a los capítulos de la serie, hace que la misma se sienta un tantito apresurada, y pues aquello quizás puede molestar a algunos, y pues a otro claramente les va a encantar, ya que pues a cada rato están sucediendo cosas, hay bastante acción y de la buena, y aunque tiene momentos dramáticos, al final todo se recompensa por aquella buena acción que tiene. De hecho, un punto que me gustó bastante de la serie es el hecho de que prácticamente en todos los episodios conocemos a un nuevo personaje y un poco de su historia en este mundo post-apocalíptico. Lo malo sí es que muchas veces se puede sentir un poco predecible el hecho de presentarte a un personaje, conocer un poquito de aquel personaje y al final del capítulo prácticamente la mayoría de los casos pues terminan muriendo o terminan teniendo un final bastante triste. Otra cosa que me gustó bastante es el diseño de los infectados, recordando nuevamente que yo nunca en mi vida había jugado el videojuego, por lo cual al verlo en la serie fue bastante terrorífico, de verdad dan bastante miedo. Y pues a pesar de que no conocimos a todos, porque por lo que vi en el videojuego hay un montonazo de diseños, montonazo de tipos, los que se vieron en la serie están bastante chévere. Lo malo, eso sí, del tema de los infectados es que no se presentan tanto, o por lo menos sentí que faltaron infectados en la serie, conocer los tipos y todo ese tipo de
cosas que se pueden ver en el videojuego, pero pues por el tema del presupuesto posiblemente no se pudieron añadir más cosas. Aunque si no se dejen engañar, pues la serie tiene bastante presupuesto, o por lo menos lo supieron ocupar, ya que las escenografías, los efectos por CGI y todo ese tipo de cosas al final están bastante buenos, o por lo menos no hay ninguna escena, ningún capítulo que recuerde, por lo menos en estos momentos, que me haya sacado de la historia por ser tremendamente malo. Bueno, así llegamos al episodio final, el cual afortunadamente no decepcionó, o por lo menos a mí no me decepcionó. Era evidente que iban a tener un final abierto, y pues acerca de la trama que se presenta en este episodio final, pues es bastante discutible, ya que pues a muchos no les puede gustar la decisión que tomó Joe, es bastante poco ética, pero también claramente se entiende la decisión de Joe. Al final de cuentas el tipo la ha pasado bastante mal, y pues lo único que quiere es ser feliz con esta niña que prácticamente la ve como su hija, y pues al carajo con el resto del mundo. Y bueno, aprovechando la instancia, déjame abajo en los comentarios qué decisión habrías tomado tú. Y bueno, ahora sí, este ha sido todo el video. Pues si es que llegaste a esta instancia, si es que te quedaste hasta el final del video para poder saber mi opinión, te lo agradezco claramente. Y pues obviamente coméntame abajito qué tal te ha parecido toda la serie, y pues pon el emoji de una jirafa para saber que te viste el video completísimo, escuchaste mi opinión y toda la cosa. Te lo agradezco un montón. Y pues eso, deja tu like, comenta y suscríbete activando la campanita, y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.